ustedes en este domingo, en este día hermoso que el Señor creó, que hizo para nosotros, sus hijos, para que nos deleitáramos en estas maravillas tan hermosas y nos deleitáramos también en su presencia, en su casa de oración. En esta tarde le damos la más cordial bienvenida a nuestros pastores, Elba y nuestro pastor Isaías Flores. Les damos la más cordial bienvenida y estamos gozosos y contentos de esta congregación de tenerlos entre nosotros, pero principalmente de tener la presencia de Dios dirigiéndonos y dirigiendo este culto. Vamos a hacer una oración de invocación. Inclinemos nuestros rostros en sus lugares para pedir la presencia de Dios en todo momento y que nos quite toda distracción por estos momentos que estemos en su casa, que nuestra mente esté total y absolutamente concentrada en alabarle, en adorarle y en recibir su palabra. Padre bendito y santo, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque tú nos creaste, Señor. Gracias porque tú pusiste tus ojos en nosotros, en esta amada congregación, en esta amada, Señor, iglesia. Gracias, bendito Dios, porque te conocemos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y venimos, Señor, ante ti reconociendo que somos pecadores, que hemos pecado, Señor, de pensamiento, de palabra y de obra contra tu divina majestad. Pero, Señor, también nos gozamos, Señor, por esa gracia redentora, tu misericordia que ha sido extendida una vez más sobre nosotros, sobre tu pueblo. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Alabado seas, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos libertad de culto. Gracias porque podemos venir, Señor, a tu casa de oración con toda libertad, Señor, a alabarte, a bendecirte, a recibir de tu palabra. Gracias, Señor, por este bendito país, porque tú has extendido, Señor, también tu mano y tu misericordia sobre nosotros, por esta ciudad. Te pedimos, Señor, por sus gobernantes, por sus dirigentes, Señor, que tú los tomes en tus preciosas manos, Señor. Que tú seas, Señor, con ellos, que ellos puedan dirigir con temor y temblor este país, este pueblo, bendito Dios. Gracias te damos porque estamos aquí reunidos y te pedimos, bendito Dios, que tú seas con nosotros. Señor, reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, que perturbe nuestros pensamientos, que quiera, Señor, arrebatar tu palabra de nuestros oídos. Por eso te pedimos que tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, escuchar tu palabra y solamente tu palabra. Que abra, Señor, nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, para que tu palabra, Señor, se quede también en nuestros corazones, que podamos recordarla en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de prueba, en tiempo, Señor, que debamos compartirla con otros. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Te alabamos y te bendecimos. Quédate con nosotros, apresura, Señor, los pasos de los que han de venir, Señor, en camino. Tú guárdalos, tú cúbrelos en el hueco de tus preciosas manos, Señor. Líbralos de todo peligro, de todo mal. Y aquí estamos, Señor, en tu casa. Recibe nuestra alabanza, Señor, de lo profundo de nuestro corazón. Recibe, Señor, toda adoración, oh Padre Celestial. Y, Señor, deja, Señor, las lluvias de gracia, Señor, caer, Señor, y derramarse, Señor, sobre esta tu iglesia, que tanto, Señor, te necesitamos. Ponemos en tus preciosas manos las necesidades de la iglesia, Señor. Derrama, Señor, de tu poder, derrama de tu espíritu, Señor, entre nosotros, Señor. Quédate, Señor, en nuestros corazones, oh precioso Salvador. En tus preciosas manos también ponemos la palabra, Señor, que debe ser impartida.
Tú, Señor, úngela, Señor, con tu Santo Espíritu, que llegue, Señor, a los profundos de los corazones, que remueva, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestras entrañas, Señor, y que penetre como esa espada de dos filos y que se quede guardada, Señor, en nuestros corazones, que hagan bella, Señor, para que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor, redentora en nuestro ser y siga siendo la obra redentora en nuestro ser, y que demos esos frutos, Señor, de arrepentimiento, esos frutos, Señor, de alabanza y de adoración a ti, porque, Señor, que cumplamos ese propósito para el cual hemos sido llamados, el alabarte, el bendecirte, Señor, el tenerte en nuestros corazones, el compartir, Señor, de las buenas nuevas de salvación, porque sabemos, reconocemos, Señor, que solamente en ti hay salvación, solamente, Señor, en ti hay perdón, y tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor, para la humanidad, y la humanidad necesita saber que tú eres, Señor, el dador de la vida, tú eres, Señor, el agua de la vida, tú eres, Señor, el pan, Señor, de la vida, Señor, también. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro único Salvador. Que este pueblo, Señor, que esta iglesia, brazo protector, que esta congregación, Señor, testifique, Señor, con poder de que tú eres su Dios. Tú eres, Señor, su Salvador, que tú vives y reinas. Señor, quédate con nosotros, que tu presencia, Señor, rebose, Señor, en cada corazón aquí presente. Que unja, Señor, nuestra vida con ese aceite, Padre eterno, y que nuestra copa rebose de tu presencia, y que, Señor, nos salgamos igual, Señor, que como hemos venido, que salgamos, Señor, bendecidos, que salgamos, Señor, gozosos, Señor, y diligentes, Señor, a servirte, a compartir, Señor, de tu evangelio, a compartir, Señor, las buenas nuevas. Quédate, Señor, en cada corazón. Y, Señor, permítenos darte toda nuestra atención en este día, en este momento. Todo, Señor, nuestro pensamiento, nuestro gozo, nuestro corazón, Señor, que esté puesto en ti. Porque sabemos, Señor, que no seremos defraudados. Porque tú estás con nosotros. Tú estás en medio de esta congregación. Y tú estás en nuestros corazones. Quédate con nosotros, bendito Dios, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así, hermanos, vamos a entonar estos dos himnos, a ti la gloria y posteriormente a nuestro Padre Dios. Gloria
momentito, por favor, un momentito que tuve una falla. Vamos a iniciar, sí. De pie, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 130. Vamos a leerlo todos unidos, por favor. La palabra del Señor se titula Esperanza en que Jehová dará redención. Y la palabra del Señor dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, óyeme mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé a Jehová, porque en Jehová hay misericordia abundante y redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Pueden tomar sus asientos brevemente. Este pequeño salmo que es un salmo penitencial, se le titula también De Profundis, en donde el salmista expresa un clamor penitente, pero al mismo tiempo la confianza que tiene en su Dios, porque sabe y está consciente que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio
de aún el sentirse en las mismas profundidades del mar. De la misma manera, a veces nosotros cuando estamos pasando por pruebas, por luchas, nos sentimos de esa manera. Sin embargo, también sabemos y conocemos que hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios que libera nuestras batallas y pelea nuestras batallas juntamente con nosotros. Y es por eso que Él exhorta al pueblo para que ellos piensen de la misma manera. El salmista comparte sus convicciones con el pueblo. Y no importa que nosotros a veces nos sintamos en esas mismas profundidades del mar, que nos sintamos que nuestras fuerzas desfallecen, el Señor está con nosotros. El Señor está en cada momento de nuestra vida, en cada trayectoria de nuestra vida, en cada lucha, en cada paso que nosotros damos. Vemos que el Señor siempre está con nosotros. Por eso también el salmista les exhorta a sentirse privilegiados, de saberse protegidos por el mismo Dios, de saberse que Él estará con nosotros a lo largo de toda nuestra trayectoria y que estemos seguros de que tenemos la victoria en nuestro Dios. Y por eso a Él le damos la gloria y la honra. Y es importante, Iglesia de Dios, que permanezcamos en pie, que permanezcamos en la misma lucha, que permanezcamos y no desfallezca nuestro corazón. Siéntase y sépase usted protegido por Dios. Confíe en ese Dios todopoderoso y no importa que nos sintamos hasta en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que nuestro Dios está con nosotros y que Él perdona nuestros pecados, que perdona nuestras tribulaciones, inclusive nuestra fe a veces endeble. El Señor nos perdona porque nos comprende y sabe lo que nosotros hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pensamientos, pero el Señor está con nosotros. Así que, Iglesia de Dios, estemos en pie con la frente en alto, poniendo nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, en el Dios que puede sacarnos adelante, en el que va delante de nosotros a lo largo de nuestra vida y el que puede también ayudarnos a librar nuestras batallas, inclusive las de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia mente, la lucha constante que hay con esta carnalidad que tenemos, pero el Señor está con nosotros. Por eso dice el salmista: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro pensamiento, estar nosotros en vigilia, estar nosotros esperando con anhelo, con gozo, con desesperación a nuestro Dios. Dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel todos sus pecados. Ese es a lo que el rey David exhortaba a su pueblo y a lo que somos exhortados nosotros como Iglesia de Dios, a permanecer en Él y saber que Dios está con nosotros, no importa cuál sean nuestras circunstancias. Estemos confiados y estemos de pie en que Dios está con nosotros. Y así vamos a darle lugar. Un himno. Y posteriormente vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a entonar el himno.
sino Jesús es el Rey soberano. Posteriormente nuestra hermana esposa del pastor va a entonar un himno. Pueden tomar sus asientos y nuestra hermana esposa del pastor nos va a entonar un himno. Sí, bueno. Dios les bendiga. Es para mí un gozo estar esta mañana aquí juntamente con ustedes alabando, adorando al Señor, y desde que entramos por los atrios y al entrar al santuario puede sentir la presencia ya del Señor. Al estar nuestra hermana Bere dirigiendo la oración, podía disfrutar ya de la presencia del Señor. Al estar entonando los cantos, lo que le agrada es cuando usted y yo le adoramos con todo nuestro ser, no solamente de labios, sino con todo nuestro corazón. Entonces, en todo el mundo, en todo el país, se reúne la Iglesia del Señor para adorar el nombre del Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este himno es el 308 de los himnarios de gloria, la cruz de Jesús. Generalmente este canto lo cantamos en Semana Santa, pero yo creo que este canto, este himno lo debemos de estar siempre entonando, porque nos muestra el grande amor de Dios ahí en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le costó a Él pagar por mi pecado? Él murió por mi culpa. Y este canto, este himno siempre me lleva a la reflexión, a pensar de dónde el Señor me sacó a mí un día, mis pecados que Él perdonó. Siempre recuerdo de dónde el Señor me rescató.
Han pasado muchos años. A la edad de 15 años yo quise quitarme la vida. Y analizo las cosas y solamente su amor y su misericordia no permitió que yo lo hiciera, aunque lo atenté y lo quise hacer. Aún no le conocía yo a Él. Pero en su misericordia ahora me doy cuenta qué planes tan maravillosos y hermosos Dios tenía para mí. Él tenía ya planes maravillosos para mi vida, aún sin yo conocerle. Y por eso, cada día, yo recuerdo que Él mostró su amor, aún cuando ya no le conocía. Y qué maravilloso que Él tenía planes para mí, así como los tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes. Y a veces no nos ha sido revelado, pero el Señor quiere revelar a cada uno de nosotros esos planes maravillosos que Él tiene para nosotros. Por eso este canto lo debemos de cantar siempre y reflexionar el grande amor de Dios mostrado en la cruz a través del Señor Jesús en el Monte Calvario. Gracias, Señor, aleluya. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará más atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré.
y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En lugar de nosotros, los pecadores, en esa cruz del Calvario. Quien nos perdonó, quien nos lavó, quien nos compró. No importa en las condiciones en las que nos encontrábamos. No importa cómo llegamos a los pies de nuestro Dios. Y Él nos recibió con tanto amor. Nos levantó, nos dignificó y nos trajo al reino celestial. Nos hizo partícipes del reino celestial y nos llamó hijos, hijos amados. Yo en alguna ocasión les había testificado que me había preguntado una persona: Berenice, ¿tú te sientes amada? Dice, no por tu familia, no por los que están a tu alrededor, es implícito, pero tú te sientes amada, te sientes que tienes un lugar en este mundo, en esta sociedad. Y el himno que acaba de entonar nuestra hermana nos lo recuerda, nos lo reafirma. Y yo le dije con toda seguridad, sí me siento amada, porque he sido lavada y comprada con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y soy su hija, gracias a ese sacrificio. Así que, mis amados hermanos, nos sentimos amados, nos sentimos lavados y comprados con esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Démosle gracias a Dios por haber sido partícipes, porque el Señor puso sus ojos en nosotros, pecadores, que no merecíamos ser llamados sus hijos, sin embargo que por su misericordia y por su gracia lo somos. Merecíamos estar en esa cruz y Él tomó nuestro lugar y nos puso a nosotros un decreto que dice: no culpable, ha sido perdonado. Oremos, vamos a darle lugar ahora a la palabra de Dios. Pongámonos de pie, pero no sin antes quiero reiterarle la bienvenida a nuestro pastor Isaías y a nuestra hermana Elba, a su familia, a los que nos visitan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Sean ustedes bienvenidos a participar de este festín en los brazos de nuestro Señor, a ser partícipes de esta. Y gracias, Señor, porque un día tú pensaste en nosotros. Gracias, bendito Dios, porque somos amados por ti. Nos amaste antes de la fundación del mundo. Antes, Señor, de nacer, tú tenías un propósito para nosotros, para esta tu iglesia. Y gracias, Señor, porque te conocemos.
Gracias, Señor, porque creemos en el único Dios verdadero, todopoderoso. El que derrumba toda la barrera, Señor, de pecado, de orgullo. El que derrumba, Señor, y deshace todo plan, Señor, y artimaña del enemigo que tenga para contra su iglesia. En ese Dios todopoderoso hemos creado, y a ese Dios nos encomendamos en esta tarde. Que tú, Señor, hables a nuestros corazones a través de nuestro hermano. Ponemos, Señor, a tu siervo y a su familia, Señor, y a todos los presentes en tus manos preciosas. Que les sigas, Señor, dando, Señor, este ministerio a través de su ministerio, Señor, del canto, que es santísimo, como hasta el día de hoy. Manténnos, Señor, de pie hasta el día, Señor, que te veamos cara a cara. Hasta el día, Señor, que lleguemos a tu presencia, Señor, y que tú pongas, Señor, esa corona inmerecida, Señor, en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque te conocemos, porque te amamos, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante. Que Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición, es un privilegio el poder estar en este lugar y tener también la bendición de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero invitarles para que abran su Biblia. Vamos por ahí a la primera carta de Corintios, capítulo 12. Si lo tienen, me ayudan, gracias. Bien, vamos a darle lectura todos juntos. Son solo 2 versículos. Dice la palabra de Dios así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Hemos orado, pueden tomar su lugar. Quiero aprovechar el compartir la palabra de Dios en esta hora, tratando de ayudar un poco con las corrientes doctrinales con las que nos enfrentamos regularmente en el mundo. La iglesia cristiana hoy por hoy debemos de tener la conciencia clara de nuestra responsabilidad de ser lectores, ir a la palabra de Dios, hacedores de la palabra, tener mucho cuidado de las cosas que recibimos en el mundo. La televisión, uno de los medios más fuertes, yo creo, en el mundo, y a través del cual hemos recibido, la iglesia del Señor, hemos recibido doctrinas que de pronto pueden pervertir la sana palabra de Dios. Y cuando hablo de doctrinas, quisiera también a través de este tema tratar de ayudarle a aclarar, a tener en su mente y en su corazón una manera de cómo tratar de ir interpretando la palabra, para que eso nos ayude a evitar que alguna corriente doctrinal venga a hacer daño en nuestro corazón, que no vaya a cambiar las cosas que nosotros llegamos a encontrar en la palabra. Llegué a la conclusión en algún momento en mi vida, y eso lo digo con toda sinceridad: no me crea a mí cuando le hablo, no ponga su confianza en el que está delante de usted.
y lo digo con todo el respeto que me merece cada siervo de Dios. Pero también se lo digo con toda conciencia, yo puedo equivocarme. La palabra de Dios es infalible, es infalible. La dirección que recibimos para entender o interpretar la palabra de Dios no es solamente con la ayuda de los hombres. Pueden ser una ayuda, los hombres podemos intentar ayudar, pero al final dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, Él ha prometido que Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces esto significa que nosotros necesitamos tener una relación más cercana con Dios, conocer más de Dios, del Espíritu Santo, hablar con Él, identificar al Espíritu de Dios cuando nos habla. Espero que pueda comprender que Satanás, el enemigo, los demonios, vamos a decirlo así más claro, nos hablan a nuestro espíritu y nosotros escuchamos la voz del enemigo y muchas veces no sabemos identificar que esa voz proviene del enemigo. En ocasiones tal vez ha llegado por ahí a identificar algún pensamiento y no proviene de usted, sino que proviene de fuera, puede venir del maligno. Y de pronto este pensamiento es tan sucio, puede ser tan sucio, tan malo, que ha llegado en el momento a decir, ¿cómo es que estoy pensando esto? ¿Le ha sucedido algo así? Esa pudiera ser un ejemplo con el que pudiéramos darle lugar a entender cómo el Espíritu Santo nos habla y cómo el enemigo también nos habla. Entonces nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, ir a la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Sobre toda persona que nos hable, podemos cuestionar a la persona. A la palabra de Dios no la podemos cuestionar. La palabra de Dios es la única verdad. No hay una verdad relativa, hay una sola verdad. Jesús, la palabra, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, solamente Él es la vida. Entonces la palabra es la verdad. No es posible que cada uno tengamos nuestra propia verdad. No sé si me comprenda esto. Bueno, tratando de ayudarle, me gustaría hablar un tema que es relacionado sobre el bautismo del Espíritu Santo. Mi pregunta sería, ¿ha sido usted bautizado con el Espíritu Santo? Y el otro tema sería ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a tratar de llegar a la conclusión. La Biblia, fíjese bien, no yo, la Biblia. Vaya usted a la Biblia, pero la Biblia no nos manda a buscar el bautismo del Espíritu Santo. No es un mandamiento, no es una dirección de Dios a través de la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos manda que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Cosas bien distintas. De pronto la iglesia, por ahí nos encontramos, algunos, ¿verdad?, con el santo deseo en nuestro corazón de ser bautizados con el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. No sabemos identificar la diferencia y de pronto encontramos por ahí alguna enseñanza, alguien por ahí está hablando y puede hacerle la invitación a orar por usted y poner sus manos, y algunos imparten el Espíritu Santo. Eso no dice la palabra, y eso lo tenemos nosotros que ver a la luz de la palabra. El Espíritu Santo se reparte, se derrama sobre cada persona. Él imparte los dones inclusive, y los imparte como Él quiere, no como nosotros queremos. Sí dice la Biblia, sí nos enseña que busquemos todos los dones, que los procuremos, dice así. Pero el hecho de procurarlos no significa que el Señor nos los vaya a dar tal y como nosotros los pedimos, porque Él sabe la necesidad que nosotros tenemos, y Él nos va a dar para usarnos como Él quiere. Él conoce todas las cosas. Bien, tratando de hablar sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios ahí en el pasaje que leímos. El versículo 13 dice así: porque por un solo Espíritu, con mayúscula Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo
Antes, en el versículo 12 y más atrás, nos habla acerca de un simbolismo acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos como parte del cuerpo de Cristo. Nadie es más grande, nadie es más pequeño, todos somos importantes, aunque nosotros llegamos a identificar que algunos son más importantes según nuestra manera de juzgar. Y dice la palabra de Dios que de pronto cuidamos lo que menos deberíamos de cuidar, y entonces cuando lo empezamos a analizar nos vamos a dar cuenta de que así es. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Le mencionaba porque dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, me gustaría dejarle ahí un detalle que puede ser de ayuda. Cuando vamos al libro de los Hechos, llegamos a tratar de sacar doctrinas del libro de los Hechos, y solamente como ayuda nos vamos a dar cuenta que el libro de los Hechos es un libro más bien de transición, narra como una especie de historia los hechos en el tiempo de los apóstoles. Sí hay algunas cosas que podemos obtener como parte de una enseñanza, pero al final el libro de los Hechos necesita la ayuda de las epístolas de Pablo y de Pedro, de los discípulos, y son usadas las cartas para que podamos respaldar las enseñanzas que encontramos en el libro de los Hechos. Así que no deberíamos de poner mucha atención cuando hablamos acerca de este tema del bautismo del Espíritu Santo. Casi siempre se utiliza Hechos capítulo 1 versículo 8, si no me equivoco. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y sigue diciendo acerca de cómo llegamos a ser verdaderos testigos de Cristo, ¿verdad? Como verdaderos hijos de Dios. Bien, entonces el libro de Hechos es narrativo y no es del todo doctrinal. Tiene principios espirituales que son explicados en las cartas, ¿verdad?, de la Biblia. Todos, acabamos de leer, todos bautizados con un espíritu, y dice en un cuerpo. La pregunta era, ¿ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Si tiene a Cristo, si ha recibido a Cristo en su corazón, bueno, vamos a darnos cuenta que tenemos al Espíritu Santo. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjese bien, nos lava con la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en la palabra. Para ayudarnos en lo que Él hace, usa la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo actuando en la vida del creyente y haciendo una obra sobrenatural, algo que nadie más puede hacer, algo que nadie puede impartir. En este proceso más o menos ocurre así, para que vaya siguiéndome cuáles son más o menos los pasos que experimentamos en nuestra vida respecto de la salvación y hasta la santificación, por lo menos. Más o menos sería así. La obra del Espíritu Santo produce en el pecador convicción de pecado. Esto nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu nos lleva a los pies de Cristo. Enseguida, por el arrepentimiento, empezamos a hacer una confesión de nuestro pecado. Llegamos a reconocer, soy un pecador, Señor, y me arrepiento. Regularmente, bueno, hay un dolor por el pecado que hemos cometido, hay vergüenza, hay todo esto como parte de haber sido convencidos de pecado. Por lo tanto, hay una confesión. Creemos que el Señor nos puede perdonar de nuestro pecado. Después de la confesión, el creyente ahora experimenta el perdón de sus pecados. Fíjese bien, hay un peso moral por causa del pecado que cargamos los hombres. Cuando esto está sucediendo, la persona busca a Dios y no sabe que en realidad busca a Dios, no es consciente. Regularmente mucha gente llega a decir, es que yo pensé que comprar una camioneta del año me iba a hacer feliz, y compró la camioneta del año y no es feliz. Se da cuenta que no es la camioneta. Algunos tal vez una buena casa, una buena carrera, y alcanzaron aquello y no hay felicidad. La gente dice, hay un vacío en mi alma.
es la falta de Cristo para habitar el corazón. No puede alcanzar la paz en el corazón, ni el gozo, ni la felicidad, hasta que Cristo haya venido a su corazón. Se experimenta a través del perdón de pecados. Algunos pasos que Wesley mencionaba, por ejemplo, se nos habla acerca de la regeneración. Un pecador ha sido regenerado. Sucede esto y luego dice la palabra de Dios, hay gozo en el cielo. En ese momento dice la palabra que los ángeles festejan en el cielo cuando un pecador, piensen eso, un pecador se arrepiente en la tierra y está sucediendo la obra del Espíritu Santo. Ha sido convencido por el Espíritu Santo, ha sido movido al arrepentimiento. Arrepentido, confiesa su pecado, cree en Jesucristo, recibe el perdón de pecados. ¿Qué es recibir el perdón de pecados? Justificación. Romanos 5:1, tal vez lo recuerde. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ahí está, paz para con nuestro Señor Jesucristo. La persona, hermano, que es pecador no tiene paz. Busca la paz, nadie la puede dar. Solamente, hermanos, el perdón de pecados. Ha sido limpio de su pecado. Hay una paz que inunda el alma. Puede enfrentar ahora el que era pecador todo problema y toda situación en su vida, porque la paz de Dios ha venido a llenar su alma y a llenar su corazón. A esto también, hermanos, se le llama la confianza y la seguridad de nuestra salvación, la paz. Ha sido perdonado, tiene la confianza, el Señor le ha perdonado. Al mismo tiempo, hermanos, fíjese bien, el Espíritu Santo utilizando el poder de la palabra. ¿Por qué la iglesia debemos predicar la palabra? Porque el Señor, el Espíritu Santo, usa la palabra que usted y yo predicamos, y esa palabra produce la fe en el que no es creyente, en el pecador. Así que debemos de hablar la palabra, veamos o no veamos el fruto de momento. Esta es la labor de la iglesia, hablar la palabra. Bien, se produce entonces, decíamos, la justificación. Ha sido regenerado el pecador para nacer de nuevo. Ha sucedido. El Espíritu Santo utilizó el poder de la palabra predicada, cantada, enseñada, hablada en cualquier manera, y el Espíritu Santo convenció al pecador, se arrepiente, pide perdón, es perdonado. El Espíritu de Dios en ese momento ha hecho una obra sobrenatural en el pecador, le ha salvado. Ahora es salvo, ha sido perdonado, ahora puede confiar en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Quiere ir conmigo al Evangelio de Juan? Capítulo 3. Versículo 3 en adelante, bueno, habla de Jesús y Nicodemo. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero dice no puede ver, chéquelo ahí en la Biblia, dice no puede ver el reino de Dios. El 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo era un maestro de la ley, de la palabra. Enseñaba la palabra y no sabía lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Puede suceder esto en la iglesia? Sí, sí puede suceder en la iglesia. Podríamos tener toda nuestra vida en la iglesia y no haber experimentado el haber nacido de nuevo. Esto estaba sucediendo, hermanos, en Nicodemo. Dice más adelante: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un teólogo diciendo esto, Dice más, respondió Jesús: de cierto, significa, te lo juro. En verdad, el Señor está diciendo así: de cierto es, te lo juro, te prometo que es verdad, es en verdad. Le dice el Señor que el que no naciere de agua, y el agua es la palabra, y del Espíritu Santo, no puede, ahora dice, entrar. Primero dice no puede ver, ahora dice no puede entrar. Y esto significa, hermanos, el problema que el mundo tiene para reconocer a la iglesia de Cristo. No puede ver en la iglesia a la iglesia de Cristo, no la reconoce. Pueden perseguir a la iglesia, no lo pueden ver, están ciegos. ¿Comprende esto?
No les ha sido alumbrado, no les ha nacido Cristo en el corazón y por eso no lo pueden ver, no pueden reconocer. Hermano, pero el creyente sabemos que somos parte de un reino inconmovible. Somos el reino de los cielos establecido en la tierra a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, tiene un propósito solamente. ¿Por qué, hermano? Usted se preguntará, ¿por qué el Señor le salvó? Pregúntese, ¿por qué le salvó a usted y no a su vecino que enseguida en casa? Su vecino tal vez no conoce del Señor. La pregunta es, ¿por qué usted? ¿Por qué yo? La Biblia dice ¿por qué? Dice que el Señor nos salvó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué usted y por qué yo? ¿Por qué no el vecino? Es porque Dios está viendo que usted y yo podemos anunciarle al vecino y a los demás esto de lo que estamos hablando, el poder de Dios para salvar y para cambiar al mundo, para cambiar al pecador. Este es el trabajo que la iglesia tenemos. No podríamos pensar, hermanos, en actividades, en eventos, en reuniones que no tengan que ver con el trabajo de hablar la palabra de Dios en todas las formas posibles. Y gracias a Dios que tenemos un medio de tecnología, ¿no, hermanos? Para llegar, no se imaginan a cuántas personas de pronto ni siquiera nos damos cuenta que podríamos estar llegando a cientos o miles de personas que están recibiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y esa es una verdadera bendición. Debemos de estar bien conscientes de esto. Bien, para terminar el pasaje, dice el versículo 5 una vez más, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, y este es el problema que pudiéramos tener la iglesia cuando no maduramos o crecemos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Y esta es la situación, hermanos. Esto es lo que viene a ser la diferencia en la iglesia. Hemos nacido de papá, de mamá, ok, somos carne. Y la carne, hermanos, no va a heredar el cielo. Esta carne, este cuerpo, tiene que ir al polvo, no puede entrar al cielo. Solamente un cuerpo glorificado, ¿verdad? Como el Señor lo tiene preparado. Bien, otro pasaje ahí en Juan capítulo 15, unos capítulos más adelante, Juan 15. Versículo 3. Dice la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5, 26 y 27 habla acerca de cómo el Señor ha planeado a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ojalá que esto nos ayude a comprender cuánto necesitamos acudir a través de la lectura de la palabra de Dios para conocer a Dios. Porque cuando vamos a la palabra, el Señor nos está limpiando. Cuando escuchamos la palabra, hermanos, el Señor nos está limpiando. Cuando vamos a la palabra, hermanos, lo más claro que puede suceder, abrimos la palabra y es el espejo. Dios empieza a hablarnos en una manera personal. Ya no es al vecino ni el que esté enfrente. El Señor nos habla a través de su palabra. Él me habla a mí. Cuando yo me conecto con la palabra, me demuestra un espejo. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y por eso, hermano, después de la palabra, regularmente termino doblado delante de Dios. Y siempre regularmente convencido: Señor, soy un pecador y me arrepiento. La obra, ¿verdad?, del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer o nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El último pasaje, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ojalá que esto nos mueva, iglesia, para que entendamos que el hablar la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, dice la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía. Piensen eso.
Nunca, hermano. Usted y yo a lo mejor no vemos algo, pero la Biblia dice, y yo lo creo. Si la Biblia dice, no vuelve a Dios vacía, entonces debemos hablar la palabra. Hay que compartirla, veamos o no veamos que algo sucede, porque es el propósito de Dios en nuestra vida. Muy bien, en el versículo 13 de 1 de Corintios 12 estábamos viendo que al ser salvos, también por un espíritu fuimos todos bautizados. Pasajes bíblicos como cuando hablamos de reglas sobre la interpretación de la palabra de Dios, hay una de las reglas que dice que se necesitan por lo menos 2 o 3 citas diferentes, cartas o evangelios o libros de la Biblia que hablen del mismo tema para que podamos considerar que aquello es una doctrina. Doctrina es una enseñanza bíblica. Algunos pudiéramos llegar a decir, bueno, lo he escuchado, dicen, bueno, el apóstol Pablo y Bernabé pelearon, entonces es bíblico que también nosotros peleemos. Bueno, no, la Biblia dice que pelearon, pero no significa que es la voluntad de Dios y que sea bueno que peleen y que estén trabajando cada quien por su rumbo. Sí sucedió. Es parte de nuestros pecados y de nuestra maldad, pero la Biblia no enseña que está bien que lo hagamos. ¿Me comprende esto? Entonces, hay cosas que la Biblia menciona, pero nosotros podemos entender cuando la palabra de Dios se utiliza como una enseñanza en nuestra vida. 2 o 3 pasajes, yo le diría 3 para que tenga cuidado. No se conforme con 2. Quiero mencionarle algunos. Mateo 3, versículo 11. Dice la palabra, yo a la verdad, es Juan Bautista hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios. Otro pasaje, Marcos 1:8. Dice lo mismo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tenemos por lo menos 4 pasajes distintos que nos hablan acerca de una doctrina, es una enseñanza. Dice la Biblia, ¿quién nos va a bautizar, hermanos, en el Espíritu Santo? ¿Un apóstol? ¿Un pastor? ¿Un maestro? No, es Jesús. Jesús, cuando viene a nuestro corazón, es necesario que esté Cristo en el corazón. Y estando Cristo en nuestra vida, Él es el que ahora nos bautiza en el Espíritu Santo. Fíjese bien, tratando de ayudar un poquito. Cuando nosotros nos bautizamos por causa del arrepentimiento, ¿verdad? Y para ser parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia, bueno, el pastor es el que nos bautiza. ¿En qué medio? ¿Qué utiliza el pastor para bautizarnos? El agua. Muy bien, en el caso del bautismo del Espíritu Santo, ¿quién es el que nos bautiza? El pastor ahora es Jesús. Ahora está en nuestro corazón. Él es nuestro pastor, Él es el que nos bautiza. ¿En qué medio nos bautiza? El medio ahora no es el agua, es en el Espíritu. Fíjese bien, utilizó la palabra de Dios para lavarnos y la obra o el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y produce un cambio, una transformación en la vida de aquel que era pecador. Hay un cambio, hay una transformación en la vida del creyente, y cuando hay una transformación no podemos olvidar que, bueno, ¿cuántos años tenía el pecador viviendo en pecado y acostumbrado a esos hábitos de vida?
Si le decimos 20, 30, 40, 50 años, imagínense nada más, 50 años con un hábito de vida. Solamente eso hemos aprendido a hacer, pero ahora hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Es que en verdad el Señor no me salvó? No, Dios nos salvó. Él hace la obra perfecta. El problema es que ahora nosotros tenemos que depender de la ayuda de Dios. Y esta es una situación que la iglesia, hermanos, hemos estado perdiendo la oportunidad. Fíjese bien, tiempo del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo entre los discípulos. En el tiempo en que el Señor, hace un cambio en la vida de los discípulos, vemos a un hombre llamado Pedro, el tremendo Pedro, diciéndole al Señor y prometiéndole: Señor, yo doy hasta mi vida por causa de ti. Y muy pronto una adolescente, una damita, le dice: yo te vi entre ellos, los discípulos. Y este Pedro tremendo, dice la Biblia, empezó a hablar malas palabras. Piénselo. ¿Qué palabras habrá utilizado el tremendo Pedro para decir: yo no soy de esos? Era un discípulo del Señor. Y fíjese bien, había entregado su vida. Otra cosa, él tenía el deseo en su corazón y fue capaz de decir: Señor, yo te doy mi vida. Entrego mi vida por ti. Y eso lo sentimos usted y yo. Pedro no lo pudo hacer. No había sido lleno fíjese bien, había recibido a Cristo, había sido salvo, no tenía el poder del Espíritu Santo en él. Él quería hacerlo, pero el poder le faltaba. Le falló al Señor. El Señor le perdonó. El Señor sabía quién era Pedro y lo que él podía hacer a través de Pedro. Y el Señor no le rechazó por eso. Él siguió siendo el discípulo. Y después le vemos en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia en Hechos 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, espero que no tenga problema, así dice la Biblia, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y empezaron a profetizar. Esto es más importante. Muchos en la actualidad, hermanos, han llegado a comprender que no es solamente el hablar en lenguas. He escuchado personas pentecostales diciendo: tú puedes hablar en lenguas, pero al final, si no hay un cambio verdadero en tu vida, no importa cuántas lenguas llegues a hablar. Y esta es una realidad. Tiene que ver al final, hermanos. Veíamos ahorita el poder de Dios, el poder de la palabra, del Espíritu Santo, obrando en la vida primero del pecador, ahora de la iglesia o del creyente. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, falló terriblemente al Señor. Pero después de que fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Se levanta Pedro el tremendo. Y había una gran multitud, mucha gente del pueblo había venido porque había temblado el lugar. Y venían a ver mucha gente, soldados sin duda. Habían crucificado al Señor, él le había negado, había visto todo esto. Experimentó el temor, le negó al Señor, todo esto. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, un poder sobrenatural en Pedro. Se pone en pie y empieza a decirles: ustedes son los que han crucificado al Señor. Empieza a decirles, hermanos, delante de los soldados y de toda la gente, y les dice: ustedes fueron los que crucificaron al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Él pudo enfrentar el peligro de muerte, un poder sobrenatural en Pedro, que lo estaba capacitando para ahora poder ser un cristiano de buen testimonio. Fíjese bien esto. Un cristiano, hermano, carnal, o un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Con qué razón? La palabra del Señor enseña, es una doctrina, en diferentes pasajes.
nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros lo necesitamos. Fíjese bien, mi intención acerca de hablar de ser llenos del Espíritu Santo es porque me gustaría que usted salga más que convencido de que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Fíjese bien, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, cuando somos salvos, dice la palabra que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, nos habla al espíritu y nos dice: eres un hijo de Dios. Y nosotros tenemos una convicción interna. Hay algo que brota de nuestro interior y nos pueden preguntar: ¿eres un hijo de Dios? Amén, sí, gloria a Dios. Yo soy un hijo de Dios, aunque yo sea un pecador. Pero tengo la convicción de que en verdad el Señor me ha salvado, ha perdonado mis pecados. Y ahora mi tarea es guardarme del pecado. Guardarme del pecado, apartarme de la forma de vida que tenía por tantos años, acostumbrado a vivir de esa manera siempre. Los amigos, las amistades no cambian, el problema va a ser el mismo. Vamos a ser arrastrados a esa forma de vida de nuestra vida pasada, y la iglesia debemos de aprender esto. Fíjese bien, dice la palabra, Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, dice la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice la palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué le parece? ¿Creen la palabra de Dios? Una vez más, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ha escuchado la palabra de verdad, ha venido a Cristo en arrepentimiento, ha pedido perdón al Señor, ha creído que en verdad el Señor es su Salvador, que es su Redentor, que Él pagó el precio en la cruz, debiendo de ser usted el que debería de morir. Él murió en nuestro lugar, Él pagó el precio en la cruz. Yo debería de morir, no Él. ¿Por qué tenía que morir el Señor? Porque está establecido, hermanos, para los hombres. Dice la palabra del Señor que el alma que pecare, ciertamente, ¿qué significa ciertamente? De cierto, ciertamente, te lo juro, en verdad, es verdad, ciertamente morirá. El alma que pecare está establecido por Dios, debe de morir. Yo, por causa de mi pecado, yo estoy condenado a la muerte, mas Cristo, por amor, entregó su vida en la cruz y murió en mi lugar y pagó el precio que yo debería de pagar. Estaba compartiendo con una nietecita el día de ayer y pude notar un dolor en su corazón, 6, 7 años. Le dice algo, mamá, y ella rezonga. Le digo, mija, no le rezongue a su mami. No, Tito, es que por esto. Le digo, escúcheme. ¿Quiere que le diga, mija, lo que dice la Biblia? ¿Qué debe de pasar con un hijo que hace eso? No, Tito, no quiero escuchar. Me puse y busqué la Biblia y le digo, mire, mija, lea aquí lo que dice, y empieza a leer. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Qué tremendo, hermanos. Habla del hijo contumazo rebelde. Lo estaba leyendo la niña, temblaba cuando estaba leyendo ese pasaje. Termina de leerlo y le digo, mi amor, ¿me entiendes por qué te digo que no debes de hacer eso? Agacha la cabeza nomás y me dice, sí, Tito. Tremendo. Dice la palabra, si volvemos a Efesios 1, 13 al 14, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice más, el Espíritu Santo es las arras de nuestra
herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo, hermanos, es una garantía. Y luego fíjese bien, piense conmigo por favor, porque yo creo que es importante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos sella. Quiere voltear a ver a alguno a su derredor enseguida, a ver si le nota el sello del Espíritu Santo. Es físico, hermanos, el sello. Sí, ya sabe quién es, ¿verdad? Sí, pues sí lo puede ver. No se crea. La gente muchas veces lo distingue, hermanos. La gente nos distingue y dice, quiero que me ayude a orar porque, algunos dicen, porque usted está más cerca de Dios. Es que ellos identifican un sello, hermano, que en ocasiones usted y yo no lo sabemos. La Biblia dice así: el Espíritu pone un sello en nosotros. Y el sello, hermanos, es espiritual. Y entonces, ¿para qué es, hermano, el sello si es espiritual? Si usted y yo no lo podemos ver. Recuerda lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, hermanos, y el acta de los decretos y la victoria de Cristo sobre el enemigo. El acta de los decretos que nos era contraria, allí el Señor alcanzó la victoria en contra de la ley, contra nosotros. En ese mismo lugar estaba sucediendo precisamente, hermanos, la obra, el enemigo, hermanos, procurando destruir al Hijo de Dios. ¿Y quién más, hermano, debe de ver, si no es Satanás o sus demonios, reconocer, hermano, que usted es un hijo de Dios? Y cuando él ve, hermanos, porque él puede ver el sello espiritual del Espíritu en la vida del creyente, y él tiene que entender que usted es un hijo de Dios. No tiene el poder, hermano, que antes tenía cuando no era hijo de Dios. Antes él era como el dueño, hermano, como el amo, nos movía al mal, podía influir fuertemente en nuestra contra para llevarnos a pecar. Ya no. Ahora sabe que somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces es importante esto del sello. Las arras del Espíritu como la prueba tangible del pacto de Dios. La seguridad, ¿cuál es? Tiene que ver con la esperanza que tenemos el creyente. Salvación, vida eterna. Sabemos, hermano, que en nuestro caso, si el mundo se termina, hermanos, nuestro lugar no es este mundo. Y la forma de vida, hermanos, que nosotros tenemos debe de apuntar hacia allá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra. Cuando nosotros seguimos, hermanos, atados al mundo, dice la Biblia que si amamos al mundo, el amor de Dios no puede caber ahí. Entonces se da cuenta, hermano, tenemos que aprender a renunciar a Satanás, al mundo y al pecado. 3 enemigos a vencer, están vencidos, a menos de que usted les otorgue el poder. Primera de Corintios 6, 19 y 20, palabra de Dios. Hermanos, dice la palabra que si recibimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjese esta palabra, iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. La conclusión, hermanos, y estoy seguro que pude haber cometido muchos errores, pero una cosa creo que el Señor me ayudó a alcanzar: desear mi trabajo. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe que trabajaba y decía: Señor, usted sabe que esto no me importa. No me importa. Y es probable que en eso haya quedado mal. Porque terminando mi trabajo secular, yo quería ir a servir al Señor. Eso me importaba. Esto lo quería.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 2, 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ha escuchado algunas personas yendo con algún predicador diciéndole, ore por mí, pastor, porque usted tiene unción? Y se habla, hermano, de la unción. Y ojalá que usted le crea a la palabra, no a mí. La Biblia dice así, Primera de Juan 2:20 y versículo 27 también. Pero vosotros, hermanos amados, si tenemos a Cristo, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Recuerda que dijimos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Debemos de aprender a confiar en la dirección del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y luego el llamado es permaneced en Él. Permanecer, hermano, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede, hermanos, un cristiano ser un cristiano, una cristiana de buen testimonio? Permanecer en Él. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, hermanos, podemos entender la iglesia, cómo estamos batallando, hermano, para poder ser una iglesia de buen testimonio. Esa novia, hermano, de Cristo, bien ataviada, bien preparada, blanca, hermanos, vestiduras blancas. Y hermanos, cuando dice la Biblia sobre las vestiduras blancas, nos lleva a las obras de justicia, el hacer bien en el mundo, hermanos, servir a Dios. De esa manera la novia se prepara, hermano, a través de las buenas obras. Es bien sorprendente. Se nos ha quedado una idea: salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe, por gracia. Pero ¿vamos a ser juzgados por la fe? No, por nuestras obras. Ese es el problema que la iglesia, hermanos, necesita ver. Es el tiempo de que la iglesia, hermanos, se vuelque su vida delante de Dios y entregue su vida a Cristo. Su vida, hermano, su vida a Cristo. Estoy procurando terminar. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, incrédulos. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y nos habla, hermanos, acerca del espíritu de error. El enemigo le puede hablar. Y usted puede atender a la voz del enemigo. Un ejemplo. Un sentir en el corazón de Pedro cuando el Señor tiene que ir a cierto lugar y Pedro le dice: no, Señor, no vayas, por favor, no se te ocurra ir. Y el Señor le habla a Satanás. ¿Lo recuerda eso? Es Pedro hablando y el Señor dice, le habla a Satanás: aléjate de mí, Satanás. ¿Qué será eso? El enemigo, hermanos, trabaja en nosotros, puede obrar, puede influenciar de diferentes maneras. Y una de las cosas que hace, según la Biblia, pensamientos como si fueran míos y yo creer que son míos. Debo de aprender. Ok. Al final veíamos que Hechos, versículo 8, nos habla de la promesa del Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo fuera enviado para estar entre nosotros en la tierra. Fíjese bien, era antes de que el Espíritu Santo se quedara entre nosotros. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos menciona: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y en ese momento sucedió lo que sucedió. En algunos de los otros, el Espíritu del Señor vino sobre Samuel y hizo esto. Vino sobre David y venía en forma temporal.
y no venía sobre todos. Pero el plan de Dios, hermanos, era enviar al Espíritu Santo, ayudar a la iglesia, hermano. ¿Ayudarnos en qué? Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y la iglesia, hermanos, preparada para hablar la palabra, porque Él iba a usar el poder de la palabra, el testimonio, hermano, de la iglesia, para que el creyente viniera a Él. El plan de Dios, hermano, perfecto, la salvación para el mundo. Pero si la iglesia no hablamos, el mundo se pierde, hermano. Cada vez que muere una persona sin Cristo, al infierno, y nuestras manos quedan manchadas con la sangre de ellos. Sobre todo mi familia, mis vecinos, las áreas a mi derredor, ¿verdad?, de influencia. Ellos serán demandados, hermanos, de nuestras manos. ¿No le habló? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿No le habló? Nuestras manos están manchadas. Por eso la Biblia dice que debemos levantar nuestras manos, ¿cómo? Limpias de la sangre, hermanos, ¿es? De la sangre de aquellos que no les hemos hablado la palabra. Viene el poder del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente. Wesley le llama a esto, hermanos, la obra de la santificación. Hechos capítulo 15, si no me equivoco, habla de una obra, hermano, del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, y ellos llegan a a identificar la obra del Espíritu Santo y dicen: purificó el Espíritu Santo los corazones por la fe. Purificación del corazón, hermanos, por la fe. Wesley, hermano, ahondando acerca del tema de la santificación, utiliza, hermanos, el pasaje de 1 de Corintios 13 sobre los dones. Nosotros podríamos, hermano, podemos ver en la iglesia de Corinto, el Espíritu Santo, hermanos, había impartido dones. Pareciera que estaban todos los dones en aquella iglesia, pero había disensiones, pleitos, divisiones entre ellos. Hermanos, la Biblia menciona cómo los discípulos tuvieron que atender problemas de inmoralidad, hermanos, en la iglesia y cosas así. El problema es que podemos estar teniendo, hermanos, disfrutando de dones del Espíritu Santo y apartarnos, hermanos, de buscar la obra perfecta de Dios en nuestro corazón. Fíjese bien, la santificación no podemos llegar, hermanos, solamente tratando de cuidar con buenos hábitos. La santificación viene a ser igual que el inicio de la salvación. El creyente, hermano, venimos a Cristo y creemos que Él tiene el poder, hermano, para transformar nuestras vidas. Entonces necesitamos permanecer, hermanos, delante del Señor. Es una orden, Efesios 5:18. No podemos considerarlo como una opción, sino como un mandato de parte de Dios. Hay creyentes que tienen el Espíritu Santo desde que nacieron de nuevo, pero aún no han sido llenos del Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo nos da testimonio de que en verdad somos hijos de Dios. Pero la forma de vida cristiana, hermanos, no indica que somos llenos del Espíritu Santo. Somos como Pedro, antes de ser lleno. Fallamos, hermano, continuamente. Y puede ser que muchas veces estamos a los pies de Cristo, arrepentidos, pero no pedimos, hermanos, el ser transformados por el poder de Dios. Es diferente, hermanos, en parte al inicio de la salvación, pero viene a ser también como cruzar, hermanos, una frontera o llegar a una meta donde uno es investido del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermano, viene a significar la capacidad para ser verdaderos testigos de Cristo. Y significa también hombres y mujeres de buen testimonio. También, hermanos, significa la vida de santidad, vida piadosa, le llama Juan Wesley. Significa, hermanos, al final, ser llenos del Espíritu Santo. Este poder, hermano, puede ser suyo ahora mismo si usted busca la presencia de Dios en su vida, busca leer la palabra, alimentarse en la palabra. Y luego quiero terminar con este pasaje. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un mandato, es una orden, hermano, de parte de Dios. No os embriaguéis con vino. Esto es del mundo. Esa es la diferencia, hermano. Mire, yo he llegado a la conclusión, hay cosas mundanas que no necesariamente es pecado, pero son del mundo. Y sabe una cosa, el mundo lo identifica y nosotros no. ¿Me cree? El mundo sí sabe y nosotros no. Bueno, ¿por qué le digo? El mundo le dice, ¿a poco tú haces esto? Y póngale allí lo que quiera. Dice el que no es cristiano, pues es que yo sabía que los cristianos no hacen eso. Entonces eso es mundano. Algunas cosas mundanas no necesariamente son pecado. Comer es mundano y lo necesitamos, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, del mundo que nosotros no participamos. Acabamos de tener una experiencia en cierto lugar, una iglesia, un problema, hermanos, alguien en la iglesia que le pareció bien bailar y sacar a la esposa de un hermano, pues ya se fueron las dos familias de la iglesia. Ha de haber sido una bendición el hacer aquello. Piensen en eso, las cosas del mundo, hermanos. Y hay cosas del mundo que no necesariamente son un pecado, pero nos llevan a hacer cosas simplemente de la carne y no del Espíritu. Entonces nosotros necesitamos, hermano, fíjese, atender a la voz de Dios. No os embriaguéis con vino, pero ser llenos del Espíritu Santo. Esta debería de ser el anhelo en el corazón, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto sucede, hermanos, entonces van a empezar a haber señales en nosotros. He llegado a decir, y lo quiero compartir con usted, no nos conformemos en la iglesia, hermanos, con la reunión. De veras, no se conforme con esto. Mire, le estoy diciendo sobre ser llenos del Espíritu Santo. Y siendo llenos, hermanos, del Espíritu Santo, la Biblia dice, no yo, estas señales seguirán a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y a lo mejor sanan. No, dice, orarán por los enfermos y sanarán. ¿Me comprende esto? Es que nosotros, hermanos, necesitamos. Y es una decisión solamente, es un paso en nuestra vida espiritual. Jesús mismo, hermanos, fue lleno, Jesús, verdadero hombre, fue lleno del Espíritu Santo y luego de su bautismo en agua. Y después, hermano, de allí empieza su ministerio. Si lo quiere checar, lo puede verificar en la Biblia. Pero fue llevado por el Espíritu al desierto, iniciando, hermanos, su ministerio. Y es lo mismo, hermano, el mismo camino en la vida del creyente. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos de seguir el mismo ejemplo. A nosotros los creyentes, el Espíritu del Señor nos unge igualmente, hermano, como el Señor Jesucristo fue ungido. ¿Se atrevería, hermanos, usted a leer Isaías capítulo 61? Y hacer lo suyo. Mire las cosas que muchas veces, los planes que Dios tiene, que muchas veces no nos damos cuenta. El Señor Jesucristo delante de la iglesia, hermanos, se manifestó tomando la palabra del Señor y empezó a leer este mismo pasaje. Fíjese bien, hermano, somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, produce una unción y la Biblia dice, tenemos la unción del Santo. Pero cuando somos llenos, hermano, del Espíritu Santo, la unción se activa. Es como el poder, hermano, de la palabra. Pareciera que no hay poder, hermano, en la Biblia, en las cosas que hay ahí solamente. Pero cuando empieza a leer y empieza un poder, hermanos, a actuar en la vida del que la lee, empieza a producir cambios.
El poder de Dios, hermanos, está activo a través de la palabra. Dice el Señor en Isaías 61, era, hermanos, una profecía de lo que habría de suceder. Y no solamente, hermanos, en el Hijo de Dios, en Jesús, pero dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y luego dice, porque me ungió Jehová. Me ha enviado ¿a qué, hermanos? A predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha mandado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Me ha mandado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice más, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. A mí me impactó bastante que todo lugar que pise la planta de nuestro pie será bendecido, y por mucho tiempo no lo entendía. Pero esa palabra estaba por allí en mi corazón, aguardando, hermano, que le diera crédito, ¿verdad? Que la creyera. Hermano, y de veras que nos perdemos tanto, hermanos, la bendición de ser portadores de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, y yo espero que usted lo crea ahora, porque la palabra del Señor lo dice, tenemos la unción del Santo. Debemos de conservar la unción de Dios. ¿Qué es la unción de Dios? Es presencia de Dios, hermano. Es la misma presencia de Dios. Dice la Biblia en lo que leímos, que esa unción, hermano, nos va a ayudar a entender los misterios o las cosas que no conocemos. Es lo mismo que dice, hermano, sobre el Espíritu de verdad que vendrá a nosotros y Él nos llevará a toda verdad. Yo no sé si en algún momento usted se atreva a no confiar, hermanos, en las autoridades humanas y a hablar con Dios y a decirle al Espíritu Santo, yo necesito que me revele este misterio. Y que aprenda, hermanos, a confiar en la dirección del Espíritu Santo, hablando, hermanos, a nuestra vida, usándonos para la gloria de su nombre. Bueno, los cristianos muchas veces damos mal testimonio y creo, hermano, que el problema es no nos llenamos del Espíritu Santo. Este mundo, hermano, tan veloz nos está robando lo más precioso. El Señor nos da 24 horas, hermanos, al día todavía. Pero ese tiempo es tan corto. Y siempre, hermano, la iglesia hoy por hoy sigue dejando enseguida a Dios. Al último. Tengo que ir a trabajar y después a ver. Y tengo que hacer esto y después a ver. Y esa decisión, hermano, tiene que ver la falta de ser lleno del Espíritu de Dios. La falta de buscar, hermanos, a Dios pacientemente a través de la lectura, a través de la oración y del servicio. La mejor manera. Me refiero por años, hermanos, desde cada reunión en la iglesia, yo recuerdo muchas veces oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero servirle. Yo quiero que a mí me pongan, Señor, en algún lugar. Prepáreme, Señor, no quiero que me deje fuera. Y mucha gente decía, ya he servido muchos años, ya le toca a otro, a ver, ¿quién más le sigue? Traspasaba la bendición, hermano. Eso es. Servir al Señor, hermano, es un privilegio alto. No hacerlo, hermano, nos evita crecer, madurar y avanzar. Nos detenemos en nuestra vida espiritual. Me gustaría invitarle a orar. ¿Quiere ponerse de pie? El bautismo del Espíritu Santo lo tenemos desde el inicio de nuestra salvación. En el tiempo de la regeneración, el de haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en nosotros. Juntos, iglesia, somos el templo del Espíritu de Dios. Y debemos de cuidar este templo. Y debemos de veras de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Quiero invitarle, ¿cómo no darle primeramente gracias a Dios, hermano, por nuestra salvación? Qué maravilla, qué gloriosa obra, qué plan tan extraordinario.
Dios que todo lo sabe, hermano, desde los tiempos antiguos, planeando, hermanos, planeando ya la manera de nuestra salvación. Ya nos veía mucho antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra. Ya nos conocía. Y el deseo de Dios en nuestra vida para nosotros era la salvación. Él conocía que yo habría de ser un pecador que necesitaría de su gracia, de su misericordia y de su obra para llegar hasta la cruz. ¿Cómo no darle gracias a Dios por la salvación? ¿Cómo no aprovechar el momento para decirle: Señor, en verdad acepto, reconozco, soy un pecador, Señor, y me arrepiento. Perdóneme, Señor, tenga misericordia de mí. Y no borre, Señor, mi nombre del libro de la vida. Use misericordia, Señor. Sea compasivo, Señor, y misericordioso. No me aparte, Señor, de su mano, decía David. No quite de mí, Señor, su Santo Espíritu. El gozo de la salvación, Señor. Padre, gracias por la paz que hemos podido experimentar en el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, y la seguridad maravillosa que puede obrar en nuestro interior, de saber, Señor, que a pesar de nuestras faltas y de nuestros pecados, por su grande amor con que nos amó, podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Señor, yo conozco que usted es grande en misericordia, amplio, Señor, en perdonar. Padre, ¿cómo no bendecir su nombre siempre? Gracias por el bautismo del Espíritu Santo, Señor, en mi vida. Gracias, Señor, por su Espíritu en mí. Señor, gracias por su presencia en mi vida. Alabo y bendigo su nombre, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Señor, por el poder que me da para vencer cada día al pecado, al mundo, Señor, y a Satanás, el cual está bajo nuestros pies, Señor, según su palabra. Gracias, Señor, porque el anhelo en su corazón es nuestra santificación. Padre, ahora mismo oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Señor, llénenos de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo, llene a su iglesia de su Santo Espíritu. Capacítenos, Señor, haga derramar sobre nosotros ese poder sobrenatural, Señor, para hacer de hoy en adelante, Señor, aquello que anhela nuestra alma y deseamos en nuestro corazón, aquello que nos ha sido dado de parte del cielo, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo, oramos, Señor, que la iglesia sea llena del Espíritu de Dios. Prepárenos, Señor, como iglesia. Lávenos en la sangre de Jesucristo, su Hijo, y límpienos, Señor, de todo pecado. Señor, pero también transforme, complete, perfeccione la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, que un gozo grande sustente nuestra alma y que el poder del Espíritu Santo nos impulse, Señor, para hablarle a muchos otros de su grande amor y de su grande misericordia. Señor, en sus manos están nuestras vidas seguras y rogamos su ayuda y pedimos su dirección. Bendiga a su pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a su pueblo, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Pastor, si nos ministra la Santa Cena, por favor. ¿Cómo no? Sí. Primera de Corintios.
Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26. ¿Acostumbran a pasar por los elementos o...? Perfecto, bien, gracias, bien. Oramos por los elementos, hermanos, para enseguida ir al pasaje de la palabra. Oramos, Señor, gracias, Señor, gracias por esta bendición de poder acercarnos a la mesa. Y Padre, conforme a su palabra, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia y a su mesa. Rogamos, Señor, que bendiga el pan, bendiga el vino, bendiga estos elementos, Señor. Padre, que el Espíritu Santo traiga revelación de la obra de Cristo en cada alma y en cada corazón, y que seamos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden pasar para compartir los elementos. Gracias. Un momento especial, hermanos, para que podamos estar meditando en la obra de Cristo. Mire, este era un plan de Dios. No sabíamos que íbamos a tener este privilegio también. Entonaba mi esposa el canto del Monte Calvario. Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, dice que la muerte del Señor anunciamos. Y este momento, hermanos, nos sirve para meditar, para pensar, cada uno y juntos, que podamos pensar qué hizo Cristo Jesús, hermano, por usted. ¿Cuál fue el sufrimiento de Cristo para llegar hasta la cruz? Podría pensar en el momento en que el Señor estaba en el Getsemaní, un tiempecito antes de llegar a la cruz. En el Getsemaní, las palabras del Señor al Padre eran: Señor, si es posible, hagas pasar de mí esta copa. Y no que se estuviera negando a morir, hermanos, Él estaba dispuesto a morir. Pero al tiempo decía: pero no se haga como yo quiero. Estoy dispuesto a morir, es lo que el Señor decía. Y hermano, es el llamado del Señor. ¿Alguien quiere venir en pos de mí? ¿Y cuál es el llamado? Niéguese a sí mismo, muera, tome su cruz. Cada día, hermano, morimos para el mundo, para el pecado, hermanos, para Satanás. Una decisión de cada día. Y dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y mientras leemos este pasaje, hermanos, acuérdese que este pasaje es de Pablo a los Corintios. Pablo no caminó con el Señor Jesús junto a los discípulos. Pablo fue enseñado en el desierto aparte, y dice Pablo, hermanos, está hablando aquí como si hubiera estado presente, y está diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Como si hubiera estado presente, hermano, y dice, es el Espíritu de Dios hablando, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, tome su pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice: haced esto recordándome, en memoria de mí.
Acuérdense lo que yo hice por ustedes, dice el Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tome la copa. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, recordándome. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice la palabra, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por este privilegio.